Bien, este es un video pues que lo hice porque lo prometí con un reto de likes y pues se cumplió y ahora pues lo tengo que hacer, así que empecemos una vez. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Mi nombre es Luis Daniel Villa y en el video de hoy, pues, video sobre los examen de la Olimpiada que prometí en el video antepasado. Pero bueno, dejémonos de charla y comencemos. Empecemos por el principio, haciendo unas cuantas aclaraciones. La primera va a ser que en el video de que platiqué mi experiencia de la Olimpiada mencioné que fueron 2 exámenes. Y en efecto, fue uno experimental y otro teórico. Y bueno, por motivos de que no tengo los materiales para hacer el experimento que hicimos, pues solamente expondré el examen teórico. Número 2. Este es un video sin guión, porque básicamente lo que voy a hacer es leer el examen y luego explicar la solución, que aquí ya los solucioné los 3 con más tiempo y ahora sí están bien las respuestas. Y lo que sigue es que si alguien quiere ver las respuestas más a detalle, voy a dejar un link a un documento donde lo pueden ver a detalle y pues y sí, verlo, y si lo quieren resolver, pues adelante. Y la última cosa es que normalmente yo trato de evitar la parte matemática de la física en mis videos. No es complicada, pero sí puede llegar a ser tediosa y es algo que no evitaré en este video y pues es eso, básicamente. Ahora sí que mejor a empezar. Número 1. La física en la cafetera italiana. Lo voy a leer. La Moka o cafetera italiana es una de las cafeteras clásicas en el mundo del café. En la figura 1 se puede ver un bosquejo de ella. A grandes rasgos consiste en 3 compartimientos. Uno donde se almacena el agua, compartimiento A. Uno donde se almacena el café molido, compartimiento B. Y otro donde se guarda el café extraído, compartimiento C. De manera sencilla, el funcionamiento de esta cafetera es el siguiente. Se agrega calor al compartimiento A para que el agua se evapore. Aumenta la presión y con ello empujará el agua caliente por el tubo que se conecta con el compartimiento C, pasando a través del compartimiento B que contiene el café molido, como se puede ver en la figura 1. Consideremos que el tubo del compartimiento C tiene una altura de L igual a 7 centímetros, mientras que el tubo del compartimiento A tiene una altura H igual a 6 centímetros. Ambos tubos están abiertos y conectan ambos compartimientos. La altura H minúscula en el nivel del agua y la parte superior del compartimiento A varía conforme el agua asciende por el tubo para producir el café. Este proceso continúa hasta depositarse la totalidad del café, con lo cual podemos disfrutar de esta deliciosa bebida que muchos disfrutamos. Una maravilla. Y podemos ver, como dice en la figura, que hay una diferencia de presión en el compartimiento B y que el compartimiento C tiene una presión que lo denotan como P sub 0. Esa presión se refiere a la presión atmosférica, en que es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Para analizar de manera sencilla la física del funcionamiento de esta cafetera, haremos algunas suposiciones que simplifican el problema. Lo primero que supondremos es que el movimiento del agua es muy lento, tanto que todo el proceso se puede considerar cuasi estático. Supondremos que la presión en el compartimento C es la presión atmosférica P sub 0 igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales. El café molido en el compartimiento B es como un sólido muy poroso, que cuando el líquido lo atraviesa provoca una diferencia de presión a un valor constante, delta P igual a 8 por 10 a las 6 pascales. Es decir, entre el nivel 2 y el nivel 1 se mantiene una diferencia de presiones delta P. También supondremos que en todo momento la temperatura es la misma en todo el sistema. Agua, café y vapor de agua. Proceso de extracción del café. Consideremos que inicialmente el espacio disponible del compartimiento A tiene un vapor de agua a la presión atmosférica P sub 0 y la altura H tiene un valor inicial de H sub 0 igual a 1 centímetro. Pongamos que el vapor de agua se comporta como un gas ideal con masa molar M igual a 18 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre mol y que la densidad del café extraído y del agua es la misma. Y una imagen, la figura 2 del proceso de cómo funciona todo esto. El proceso completo de extracción del café lo podemos simplificar a través de 2 procesos. Proceso 1. En este proceso la presión inicial es P sub 0. Y un instante después, el agua asciende por el tubo que conecta los compartimientos A y C,
pasando a través del compartimiento B del café, de tal manera que en todo este proceso el café solo llega a la parte superior del tubo del compartimiento C, de la figura 2 del estado intermedio. Conforme se va agregando vapor de agua, la presión aumenta, el nivel del agua decrece y la altura H del compartimiento A aumenta desde el valor inicial H sub 0 igual a 1 centímetro hasta el valor H sub 1 igual a 4 centímetros al final de este proceso. Pregunta 1.1. Determina el valor de la presión P sub 1 que tendrá el vapor de agua cuando H sub 1 sea igual a 4 centímetros. Pues bien, aquí estoy ya con esto y bueno, pues como podrán ver, no estoy en mi casa, no estoy en el set normal. Así que bueno, el que grabé ya no me gustó, así que lo volveré a grabar. Y bueno, mejor empiezo de una vez, procedo a apagar mi cámara para no estorbar. Empecemos por aclarar que esto de aquí es el número del problema y la página del problema. Esto es algo que me acostumbré a hacer por la Olimpiada. Pero esto de acá es algo que me gusta hacer siempre. Me gusta copiar los datos del problema, las gráficas que nos da, los diagramas y todos los datos que nos da para tenerlos a la mano para mientras estoy trabajando. Empezando con la primer reactivo, la primera pregunta, nos pide el valor de la presión en el estado intermedio. Para empezar, ¿qué es la presión? La presión la definimos como la cantidad de fuerza aplicada en un área. Es decir, si yo tengo aquí una hormiguita, imaginemos que es una hormiga, ¿qué tanta fuerza está ejerciendo el aire? Por ejemplo, si alguien la pisa, imaginemos que ese es un pie, por cierto, no maten las hormigas, ¿qué tanta fuerza va a hacer su pie en el área de la hormiga? Es un ejemplo así muy sencillo, pero creo que me doy a entender. En este caso, tenemos que está haciendo fuerza sobre el nivel del agua aquí. Bueno, hay tres. La primera, la presión atmosférica, porque recordemos que en el primer compartimiento, bueno, el compartimiento C, hay una presión, que es la presión atmosférica, y aquí la tenemos. La segunda es la diferencia de presiones en el café, el delta P que teníamos. Entonces, aquí está el segundo. Y el tercero, la tercera cosa que está haciendo presión es todo el líquido que hay aquí. Todo este café que está en el tubo también está haciendo presión. Ahora, ¿por qué lo pongo diferente? Bien, vamos a ambientar un poquito aquí. Tenemos agua y debajo del agua tenemos a una pelotita de acero, digamos, no sé, lo que ustedes quieran, una cosa. Es obvio que el agua está ejerciendo una fuerza sobre esta pelotita. Hay una fuerza aquí y como este objeto tiene un área, hay una presión. ¿Qué tanta presión? Bien, te involucra tres cosas. La presión es igual al producto de la densidad del fluido por la constante de gravitación de la Tierra, porque no es lo mismo que si estás bajo el agua aquí en la Tierra, que no sé, en Marte, y la profundidad a la que estás. En este caso, H. Pues bien, en este caso, ρ es ρ sub omega, que es la densidad del café y del agua en este caso. G, la Tierra, este es constante. Aquí yo no puse H, puse lambda. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar primero H sub 1, porque es la altura de aquí, la altura aquí, la altura H minúscula y la altura L, porque este tubo está lleno. Entonces aquí lo hacemos y esto. Ahora, cabe aclarar, por cierto, todos estos datos, ¿de dónde los saco? Bueno, de mis apuntes. Y para que alguien que quiera aprender más, leer más sobre esto, bueno, voy a citar el RESNIC en la descripción. Y otra cosa, valores numéricos, no me voy a centrar en ellos porque no son importantes en este caso. Aquí importa más el desarrollo algebraico y eso. Ok. Con lo que sigue. Proceso 2. El vapor de agua sigue creciendo y la presión es suficiente para que el café salga del tubo del compartimiento C. El nivel del agua sigue disminuyendo hasta alcanzar la entrada del tubo del compartimiento A. Es decir, la altura H del compartimiento A llega al valor H minúscula igual a H mayúscula igual a 6 centímetros. Ver figura 2 del estado final. Pregunta 1.2. Determina el valor de la presión P sub 2 que tendrá el vapor de agua cuando H minúscula C igual a H mayúscula igual a 6 centímetros. La segunda pregunta, bueno, básicamente lo mismo. Vapor agregado, temperatura intermedia, tiempo de extracción del café. En el proceso 1 supondremos que la temperatura varía linealmente con el tiempo. Temperatura es igual a una constante lambda por el tiempo más la temperatura inicial, donde T minúscula es el tiempo. T sub 0 es igual a 193 Kelvin.
alrededor de 20 grados centígrados. Es la temperatura inicial. El tiempo será 0 y lambda será igual a 0.5 Kelvin sobre segundo. Es una constante. Mientras que en el proceso 2 supondremos que la temperatura se mantiene constante. Si notamos como T sub 1 la temperatura del estado intermedio al final del proceso 1, entonces en todo el proceso 2 la temperatura es T sub 1. Para simplificar, supongamos que el compartimiento A es un cilindro de diámetro transversal de igual a 10 centímetros. Pregunta 1.3. Calcula el volumen del estado inicial, intermedio y final del vapor de agua del compartimiento A. Denótalos como B sub 0, B sub 1 y B sub 2. Tercera pregunta. Nos dan unos datos antes que no son de importancia todavía y nos piden el volumen del vapor en los tres estados. Para esto nos dicen que la cafetera es un cilindro. Pues bien, el volumen de un cilindro es qué tantas veces cabe una de sus caras en toda su altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces por eso pi por radio cuadrado por h, ese es el volumen. Y como el radio es el diámetro sobre 2, sustituimos, operamos para que se vea bien. Estos son números, este no varía y este sí. Entonces pues nomás ponemos el que sí varía al final y ya. Nada del otro mundo y lo hacemos para los tres. Esa la verdad estuvo fácil. Para poder calcular el tiempo de extracción del café, supongamos que el vapor de agua recibe una cantidad constante de calor por unidad de tiempo. P de potencia igual a 200 watts. Es decir, la potencia es igual a la diferencia de calor sobre la diferencia de tiempo, que es la potencia que recibe el vapor de agua en forma de calor. Por otra parte, se conoce el valor del calor latente de vaporización del agua. L sub B igual a 2260 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo. El calor latente de vaporización L sub B es el calor delta Q por unidad de masa necesario para transformar cierta cantidad de agua en cierta cantidad de masa delta M del vapor. Es decir, Q es igual a L sub B por delta M. En el proceso de cambio de fase de la temperatura que se mantiene constante. Para calcular el tiempo delta T1 del proceso 1, supongamos válido el uso del calor de vaporización. Esta es una aproximación para poder resolver el problema, ya que en el proceso 1 la temperatura varía con el tiempo. En el proceso 2 la temperatura se mantiene constante, por lo que es válido el uso del calor de vaporización. Para ayudar en los cálculos sucesivos, determina lo siguiente. Pregunta 1.4. Determina los valores de las siguientes cantidades. A es igual a M, P sub 1, B sub 1 sobre R y B es igual a M, P sub 0, V sub 0 sobre R, donde R es igual a 8.31 Joule sobre Kelvin mol. Es la constante de los gases ideales. P sub 1, P sub 0 corresponden a las presiones en el estado intermedio inicial, respectivamente, y M es la masa molar del vapor de agua. Para lo que sigue nos dan nueva información. Primero la potencia. Aquí vemos que el cambio de la energía en un intervalo de tiempo, energía sobre tiempo, en este caso nos ponen Q como calor, y este es el calor de vaporización, la constante de vaporización por el cambio de la masa. Nos dan valores y la constante del gas ideal, por cierto. Bueno, 1.4 determina valores de A y B. La masa molar la conocemos, no es la de problema. Presión y volumen ya los calculamos y esto es una constante. Estos son números, aquí está. Todos son cantidades que conocemos. Entonces, ¿cuál es el detalle con este inciso? Pues bien, las unidades. Porque ¿qué unidades van a resultar de esto? Porque nos dicen que van a ser para facilitar los cálculos. Entonces, tenemos que conocer las unidades. Para esto se hace algo que se llama análisis dimensional, que es operar con las unidades a ver qué sale. Y salió esto. Pregunta 1.5. A partir de la ecuación del gas ideal, determina una expresión de la densidad de masa ρ en términos de la presión, temperatura, la masa molar y constantes adicionales. Ok, esto lo voy a aclarar una vez. Para resolver este tipo de problemas, la estrategia principal es, con los datos que tengo, de dónde puedo sacar información y con las cosas que sé, cómo lo puedo relacionar. Ustedes están viendo cómo lo hice, así que si ya nomás lo vieron y pueden saltarse un poquito, pero si quieren ver mi explicación y todo esto y el razonamiento que utilicé, pues bueno, quédense a ver. Entonces, básicamente, la densidad es la cantidad de masa en cierto volumen. Y aquí aparece un término común. Volumen aquí y volumen aquí. No nos piden el volumen. Entonces, hay que eliminar esto de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Incluyendo la densidad, cosa que sí nos piden. Pero tenemos la masa. Oye, pues miren, tenemos la N, el número de moles. Esto es la masa sobre la masa molar. Y ya tenemos la masa dos veces. Podemos eliminarlas aquí, que lo hice aquí abajo, y reordenar términos. No es nada complicado, solamente hay que usar el razonamiento correcto y buscar y encontrar de dónde podemos sacar la información que necesitamos y cómo podemos eliminar los datos que no necesitamos. Y por cierto, esta ecuación de gas ideal, presión por volumen es igual al número de moles, constante de gas ideal y temperatura,
Si alguien se la está aprendiendo y se la quiere aprender bien, yo me la aprendí como Pancho Villa, nunca reprobó termodinámica. Así de fácil. Pregunta 1.6. Determina el tiempo delta T sub 1 que tarda el proceso 1. Expresa tu respuesta en minutos. Ustedes de una vez podrán ver que fue la que más me tomó espacio en hoja, pero está entretenido. Lo mismo, ¿dónde aparece el tiempo? El tiempo aparece dos veces, en la temperatura y en la potencia. ¿Cuál es el problema de la temperatura? Que no conocemos temperatura 1. ¿Cuál es el problema de la potencia? Que no conocemos calor 1. Entonces hay que relacionarlas y a eso voy. Sustituimos el calor, como esto de acá, y nos queda la diferencia de masas. Y otra cosa que voy a aclarar de una vez, el delta. En física se utiliza delta para expresar que algo cambia. En este caso, delta M es igual al cambio de masas. Y lo voy a escribir aquí abajo. Entonces, en este caso sería la masa que tenemos al final menos la masa que tenemos al iniciar. Si el resultado es positivo, es que hay más masa. Si el resultado es negativo, es que hay menos masa. En este caso, yo lo noté como delta M en el proceso 1 es igual a la masa del estado intermedio 1 menos la masa del estado 0, el estado inicial. Bien, ¿de dónde sacamos las masas? Acordémonos, conocemos los volúmenes y conocemos la forma de calcular las densidades. Entonces, ese fue el siguiente paso. Y una vez conociendo esto, lo sustituimos en la ecuación. Y una cosa importante, para la primera masa conocemos todo esto. El problema es con la segunda, porque no conocemos la temperatura 1. Ahí entra esta y ahí entra la relación. Entonces sustituimos esto, sustituimos aquí, como ya bien dije, y si recordamos lo que nos había dicho, para facilitar los cálculos, pues eliminamos muchos términos y nos ahorramos trabajo poniendo A y B aquí. Ahora, la única manera de avanzar es haciendo resta de fracciones. Restamos fracciones. La única manera de avanzar es multiplicando fracciones. Multiplicamos fracciones. Multiplicamos ambos lados de la ecuación por esta cosa fea de acá. Igualamos todo a 0 y nos queda esto. Reordenamos términos y nos queda una ecuación cuadrática de la forma ax al cuadrado más bx más c, donde a es esta parte de acá, b es esta parte de acá y c es esta parte de acá. Lo que se puede ver aquí básicamente, y en vez de x, delta t. Ahora, como yo no tenía pensado factorizar todo esto, o sea, resolverlo mediante factorización, y tampoco tenía pensado escribir cada cosa en la fórmula general, pues bien, solamente saqué los valores de las cantidades y después lo puse en la fórmula general, no lo puse acá, lo puse directamente en la calculadora y bueno, eso nomás les digo cómo fue que lo resolví. Pero básicamente con llegar a esta expresión de acá, pues realmente con eso basta. Pregunta 1.7. Determina el valor de la temperatura del estado intermedio. Denótala como T sub 1. Ya tenemos todo lo que necesitamos saber, son números. Pregunta 1.8. Determina el tiempo delta T sub 2 que tarda el proceso 2. Expresa tu respuesta en minutos. Lo mismo que hicimos para delta T1. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí las temperaturas son iguales. Entonces, pues no hay nada complicado. Entonces, pues nomás despejamos y números y ya. Pregunta 1.9. ¿Cuál es la cantidad de masa de vapor de agua generada durante todo el proceso? Esto está interesante porque es algo que ya calculamos, que ya usamos para resolver otra cosa, pero no nos dimos cuenta. Bien, la masa del agua que se evaporó no se fue, se quedó ahí. Por eso, cada vez el valor de H minúscula aumenta, es más vapor de agua. Cada vez hay más vapor de agua que antes. Entonces, delta M es, en pocas palabras, el vapor de agua generado. Una vez sabiendo esto, podemos decir que el delta M1 es la masa de vapor de agua generada en el proceso 1 y delta M2 es la masa de vapor de agua generada en el proceso 2. Nada del otro mundo. Directamente calculé el numerito para no enrollarme tanto con muchísimos términos. Entonces, pues ya nomás sumé los resultados y ya. Y ya quedó el primer problema. Vamos con el segundo. Un problema de termodinámica que la verdad me gustó bastante. Y vamos con el segundo problema. En lo personal, mi favorito de este examen. Número 2. El dardo. Que por cierto, iba a hacer un video sobre esto, pero pues no me daba el tiempo. Fue durante el tiempo que yo estuve en la Olimpiada y todo este show.
Pero bueno, empecemos de una vez. El 23 de noviembre de 2021 fue lanzado la nave DART. El nombre DART proviene de sus siglas en inglés, Double Asteroid Redirection Test, prueba de redireccionamiento de un asteroide binario, aunque en inglés la palabra DART significa dardo, con el propósito de colisionar con uno de los asteroides que forman parte del sistema binario de asteroides, llamado Didymos, y con ello ayudar a cambiar la trayectoria de uno de los asteroides, así como su periodo de rotación alrededor del asteroide mayor, como se describe en el modelo a continuación de este problema. Este problema tiene como propósito estudiar un modelo sencillo de la colisión de la nave DART con el asteroide y comprobar los efectos de la dinámica del asteroide. Parte 1. Sistema Didymos. El sistema Didymos está conformado por dos asteroides, Didymos y Dimorphos. Didymos tiene mucho mayor masa que Dimorphos y por lo tanto el centro de masa de ambos asteroides está prácticamente en el centro de Didymos. Muy probablemente ambos asteroides tienen un origen común, por lo que se puede considerar que ambos tienen la misma densidad de masa. El sistema Didymos tiene una órbita elíptica alrededor del Sol, que en cierto punto pasa muy cerca a la órbita de la Tierra. Ver figura 3. A su vez, Dimorphos gira alrededor de Didymos en una trayectoria circular. Por observaciones hechas al sistema Didymos, se ha medido que el periodo de rotación de Dimorphos alrededor de Didymos esté igual a 11.92 horas y la distancia entre los dos asteroides es R igual a 1.18 kilómetros. Además, se puede considerar de manera aproximada que ambos asteroides tienen forma esférica. Las observaciones muestran que los diámetros aproximados de Didymos y Dimorphos son d sub A igual a 780 metros y d sub B igual a 160 metros, respectivamente. Figura 3. El sistema Didymos está formado por dos asteroides Didymos y Dimorphos que en ciertos momentos pasan cerca de la órbita de la Tierra. El centro de masa del sistema está prácticamente en el centro de Didymos, por lo que Dimorphos gira en órbita circular alrededor de Didymos. Estas figuras y las siguientes no están de escala. Muy buena aclaración. Pregunta 2.1. Determine las masas de los asteroides Didymos y Dimorphos, denotados como m sub A y m sub B, respectivamente. Esta cosa de acá es la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler básicamente relaciona el periodo de un satélite con el semieje mayor de su órbita, en caso de que sea una órbita elíptica. ¿Cuál es el semieje mayor? Pues bien, tenemos esta órbita elíptica. Imaginemos que es algo bien hecho. Este es un semieje y este es otro semieje, que son iguales. Lo podemos denotar como alfa y este alfa, porque son iguales. Y este de aquí y este de aquí, imagino que está perfecto, lo podemos denotar como beta y beta. Y en este caso, alfa es mayor que beta. Es decir, alfa es el semieje mayor. Si aquí estuviera el objeto siendo orbitado en uno de los focos, digamos que este es un foco. El periodo es cuánto tarda en ir de aquí hasta acá, hasta regresar, en dar una vuelta. Para que me entiendan, el periodo de la Tierra alrededor del Sol es de un año. Como ya tenemos esa ley de Kepler y el problema nos da muchos datos, estos son valores que conocemos, esto es un número, esto es una constante, pues despejamos la masa del objeto masivo orbitado, en este caso Didymos. Otro dato muy importante que nos da: las densidades de ambos asteroides son iguales. La relación de masa y volumen de uno es igual a la relación de masa y volumen de otro. Acuérdense que radio es diámetro entre 2, sustituimos aquí diámetro entre 2, sustituimos aquí, eliminamos semejantes, semejantes, semejantes y nos queda esto de acá. Solamente despejamos lo que queremos y ya quedó. Pregunta 2.2. Determina la rapidez v sub b con la que se desplaza Dimorphos en su órbita alrededor de Didymos. Esta velocidad es algo curiosa. Está orbitando, está girando, porque nos dicen que es una órbita circular en este caso. Entonces el semieje mayor es el radio, no se preocupe. ¿Cómo vamos a calcular su velocidad si está girando? Pues bien, resulta que hay una trampa. Cuando un objeto está girando, en realidad su velocidad no es tal cual así. Su velocidad es más bien así. Son líneas rectas, tiene una velocidad lineal. Cuando se sale un poquito dice, hey, estoy orbitando, y se regresa. Hey, estoy orbitando, se regresa. Así va. Entonces, su velocidad tangencial es la velocidad lineal que lleva y la podemos calcular de varias maneras. Por ejemplo, si conociéramos la velocidad angular de Dimorphos, podríamos decir, ok, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Pero pues hay otra manera de hacerlo y es más directa, ya no tenemos que calcular esto, que lo podríamos hacer y sería un método alterno, pero no es necesario. Que la velocidad tangencial de un objeto que está siendo orbitado es igual a 2pi por el radio sobre el periodo. Esta es la velocidad tangencial en este caso y todos son números que conocemos directamente, no tenemos que calcular nada más. Parte 2. Órbitas. Como se ha mencionado antes, el sistema Didymos describe una trayectoria elíptica alrededor del Sol. Por mediciones astronómicas,
Se sabe que el semieje mayor de la órbita es A igual a 1.64 unidades astronómicas, donde una unidad astronómica definida por la distancia de la Tierra al Sol es igual a 1.496 por 10 a la 8 kilómetros. Por otra parte, la nave DART fue lanzada desde la Tierra, de manera que describe una trayectoria circular alrededor del Sol, con radio R igual a 1.43 unidades astronómicas. Ver figura 4. De acuerdo a los cálculos previstos, la nave DART impactaría el 26 de septiembre con Dimorphos. Figura 4. El sistema de Didymos tiene una órbita elíptica alrededor del Sol y la nave DART una órbita circular alrededor del mismo. Pregunta 2.3. Determina el valor de la rapidez v sub s con la que se desplaza la nave DART en su órbita circular alrededor del Sol. No podemos hacer lo mismo porque no conocemos su periodo. Nos dice cuándo despegó y cuándo va a impactar. Pero nunca nos dice si completó una órbita o no, ni en cuánto tiempo. Entonces no podemos hacer lo mismo. Por lo mismo que no conocemos su periodo, no conocemos su velocidad angular. Así que tampoco lo podemos hacer de la otra manera. Básicamente, a partir de la ley de gravitación universal, podemos deducir la velocidad de un satélite en órbita. Y esta es válida para todos los casos. La velocidad de un satélite es igual a la raíz cuadrada de g por el objeto que está siendo orbitado sobre la distancia entre ambos. Y solamente, pues, numerito y ya. Pregunta 2.4. Determina el valor de la rapidez v sub a del sistema Didymos cuando se encuentre en la posición prevista del impacto. El sistema Didymos tiene una órbita elíptica y el problema nos dice que la energía mecánica total de una órbita elíptica es esto. El problema, aquí no aparece su velocidad, pero sí aparece en la energía cinética. Voy a explicar una cosa antes de continuar. La energía mecánica total de un cuerpo es igual a la suma de su energía cinética más su energía potencial. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado del objeto. Y la energía potencial gravitatoria es negativa, por cierto, es la constante de gravitación universal por el producto de las masas de ambos cuerpos sobre la distancia entre ambos. Entonces, aquí aparece la velocidad. Problema, no conocemos la energía mecánica total. Solución, aquí nos la da. Entonces, pues aquí igualamos estas, cancelamos términos iguales y conseguimos esto de acá. Solamente reordenamos términos y sacamos raíz a un lado y ya tenemos la expresión de aquí. Si se dan cuenta, esto de acá es lo mismo que está dentro de la raíz, solamente que aquí lo factoricé y lo puse para que se viera bien. Es importante la estética también. Y para además facilitar no poner tantas cosas en la calculadora. Pero bueno, eso es punto y aparte. Parte 3. Proceso de colisión. En el proceso de colisión de la nave DART con el asteroide Dimorphos, la nave queda incrustada, unida, en el asteroide después de la colisión. Además, para simplificar el problema, supongamos que la nave DART colisiona de manera frontal con Dimorphos, que las órbitas de la nave DART y de los asteroides se encuentran en el mismo plano. Ver figura 5. Si la masa de la nave DART es m sub s igual a 560 kilogramos del resultado del inciso anterior, se puede notar que m sub s es mucho menor que m sub b. Figura 5. Colisión frontal de la nave DART con el asteroide Dimorphos. Después de la colisión, la nave DART queda incrustada con Dimorphos. Pregunta 2.5. Determina la expresión para el cambio de velocidad de Dimorphos. v sub b con la comita. Después del proceso de colisión, encuentra el cambio de velocidad delta v sub b igual a v con gomita sub b menos sub b de Dimorphos. Hay una cosa que se llama momento. El momento o cantidad de movimiento es igual al producto de la masa por la velocidad de un cuerpo. Este es el momento lineal. Ahorita veremos el momento angular, pero todavía no se desesperen. Una propiedad que tiene un universo que es una maravilla es que el momento se conserva. El momento que tenemos al inicio es igual al momento que tenemos al final. ¿Cuál era el momento que teníamos al inicio? El momento de Dimorphos y el momento del asteroide para esta colisión. Momento de Dimorphos y momento del satélite. ¿Por qué negativa? Porque va en sentido contrario. Básicamente marco de referencia. Y es igual como quedan incrustados a la suma de las masas por su nueva velocidad. Y despejamos su nueva velocidad. Ahora, diferencia de velocidades, pues la velocidad nueva menos la velocidad al principio. Es eso, pero pues nos pide con numerito, así que pues ni modo, numerito. Y cabe destacar que como la nueva velocidad es menor, el delta v sub b es negativa, así que pierde velocidad. Y cabe destacar que es algo muy pequeño, menos 0.0064 metros sobre segundo. Pregunta 2.6. Demuestra que el cambio de energía cinética de Dimorphos está dada de manera aproximada por la expresión delta k sub b es aproximadamente m sub b, v sub b, delta v
sub b. Justifica tu aproximación. Vamos a demostrar esta expresión. El cambio en la energía cinética de dimorfos es aproximadamente a la masa de dimorfos por su velocidad antes de la colisión, por su cambio de velocidad. Voy a hacer el comentario una vez. Como esto de aquí es negativo, esto de aquí es negativo. Es decir, pierde energía. Solamente hace falta la energía cinética. Sustituimos los valores, desarrollamos este binomio cuadrado porque como queremos el cambio en energía, hay que considerar el cambio de la energía al principio y la energía al final. Ok, desarrollamos binomios. Y ahora, ¿cómo fue que llegué a la aproximación en vez de la igualdad? Aquí después del binomio nos resulta un término muy interesante que es delta v sub b al cuadrado. Este ya sabemos que es un número muy pequeño. Entonces, como es un número muy pequeño al cuadrado, esto va a ser un número todavía más pequeño. Lo tachamos y decimos que es 0. Y como está sumando, no pasa nada. No hay ningún problema y por eso es la aproximación. Parte 4. Cambio de trayectoria y periodo de dimorfos. Debido a la colisión de la nave DART con dimorfos, la trayectoria del asteroide alrededor de Didymos cambia de ser circular, pero parte del problema, a ser elíptica. Si A sub 0 es el semieje de la nueva trayectoria y T sub 0 es su periodo, y la figura 6, cambio de la trayectoria de dimorfos debido a la colisión de la nave DART. A sub 0 es el semieje de la nueva órbita elíptica y T sub 0 es su nuevo periodo. Pregunta 2.7. Calcula el valor del semieje mayor A sub 0 de la trayectoria elíptica de dimorfos después de colisionar con la nave DART y compara el radio de su órbita antes de la colisión. Lo que sigue nos pide calcular, como ahora va a ser una órbita elíptica, el semieje mayor de esta nueva órbita. Lo mismo, conservación de la energía. La ley de ahorita que ya la conocemos y aquí aparece el semieje mayor es igual a la energía que ya tenía, porque esta, acuérdense, usamos aquí, es la energía que ya tenía más el cambio. Aquí le puse más porque como esto es negativo, pues se resta solo. Términos, cancelamos términos, resta de fracciones otra vez y lo mismo de siempre. Si se dan cuenta, es muy similar resolver un problema que resolver otro. ¿Crees que se podría medir esta diferencia de distancias por observación? Un método alterno para medir el cambio de trayectoria de dimorfos consiste en medir su nuevo periodo. Pregunta 2.8. Calcula el nuevo valor del periodo T sub 0 de dimorfos en su trayectoria elíptica. ¿Cuál es el cambio respecto a su periodo T antes de la colisión? Expresa tu respuesta en minutos. El 2.8, tercera ley de Kepler, otra vez, ya conocemos todos los números y nos pide la diferencia, solamente hay que restar. Pregunta 2.9. Calcula el valor de la rapidez de dimorfos en el periastro, punto más lejano de su nueva trayectoria. Les hablé ahorita del momento angular. El momento angular es igual al producto del momento lineal por la distancia al objeto que está siendo orbitado, en este caso Didymos. O el momento angular es igual a la masa por la velocidad por la distancia. Básicamente es eso. ¿Por qué uso la R para la distancia? Porque esto ya son vectores. Técnicamente es esto. Producto cruz, R, para que no me linchen los que son puristas. Pero pues no me voy a meter con vectores ahorita porque para empezar ahorita no lo necesitamos. Entonces, el momento angular también se conserva. Entonces, el momento angular que lleve aquí es el mismo que va a llevar acá. Entonces, tenemos que llevar a momentos angulares. Y es esto de acá. Lo mismo que hacíamos con el momento lineal. Problema. R sub P. ¿Cómo le vamos a hacer para calcular eso? Sabemos que la distancia entre aquí y aquí es 2 veces el semieje mayor, es decir, 2A sub 0. La distancia del punto de choque a Didymos es igual a R, el antiguo radio, porque todavía está en su órbita normal. Y como ahora es elíptica, la nueva distancia a Didymos la llamé R sub PE, la distancia al periastro. Y esto es igual, entonces pues hacemos lo que hice ahí y sustituí ahí y lo mismo de siempre. Se habrán dado cuenta, y lo vamos a confirmar más adelante con el siguiente problema, que resolver problemas de física es entretenido y más que nada porque las cosas no siempre son obvias a simple vista. Pero una vez que te das cuenta de eso y una vez que tienes la idea de cómo resolverlo, es maravilloso y es la mejor sensación del mundo. Quien diga lo contrario, está equivocado. Nos dan, no sé por qué hasta el final es total. La masa del Sol, m sub s, es igual a 1.989 por 10 a la 30 kilogramos. Constante gravitacional, G, es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. La energía mecánica total de un cuerpo de masa m que gira alrededor de un cuerpo masivo de masa m mayúscula debido a la fuerza gravitacional en una órbita elíptica de semieje mayor a está dada por la expresión energía es igual a menos G m por m sobre 2a. Ese fue el segundo problema, que la verdad me gustó bastante y sí, iba a hacer un video sobre eso, pero
tiempo, ya saben. Y ahora sí con el tercero, que como dijo el coordinador de Olimpiadas, una oveja disfrazada de lobo. Me gustó mucho el problema y ya verán por qué. Está curado. Número 3. Detección de la radioactividad. Desintegración alfa. La radioactividad es el proceso en el cual un núcleo atómico inestable pierde energía mediante la emisión de radiación, entendiendo a esta como la emisión o transmisión de energía a través de ondas o partículas. La radiación o desintegración alfa aligera los núcleos atómicos a través de la emisión de partículas alfa. Las partículas alfa son núcleos de helio 4 completamente ionizados, es decir, se encuentran formados por 2 protones y 2 neutrones sin electrones. Considera el proceso de decaimiento que se muestra en la siguiente figura, en donde el núcleo de uranio 238 se transforma en torio 234 y una partícula alfa. La figura, la imagen, eso. Observa que hemos utilizado la siguiente notación: AZE, para indicar conjunto con el elemento del núcleo E, en su número atómico Z, número de protones, y su número de masa A, número de protones y neutrones. De modo que el núcleo de uranio 232 tiene 232 protones y neutrones en total, de los cuales 92 son protones. La masa del uranio 238 es 238.050784 UMA. La del torio 234 es 234.043593 UMA. Y la de una partícula alfa es de 4.002603 UMA. Una UMA hace referencia a la unidad de masa atómica, cuya equivalencia es un UMA es igual a 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Observa que existe una diferencia entre la masa total de reactivo, uranio, y la de los productos, torio y la partícula alfa. Esta masa se transforma en energía y es liberada durante el proceso de desintegración. La energía liberada de la desintegración, denotada por Q, puede obtenerse mediante la siguiente expresión. Q es igual a la diferencia entre la masa de reactivo y los productos por la velocidad de la luz al cuadrado, donde m sub r representa la masa total de los reactivos, m sub p la masa total de los productos y c es la velocidad de luz. Su valor es c igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Pregunta 3.1. Determina la energía liberada en la desintegración Q de la reacción U se convierte en torio más una partícula alfa. Expresa tu respuesta en MeV, o un megaelectrovoltio. Un MeV es igual a 1.6022 por 10 a menos 13 joules. Y antes de empezar, voy a decir una cosa y ahorita va a salir a la luz esto. Esta ecuación de acá, no sé si les recuerda, a E igual m c al cuadrado. Vamos a empezar. Si nosotros hacemos lo que dice el problema y sumamos estas dos, nos vamos a dar cuenta que la suma de estas dos masas es menor que la masa del uranio. Hay una masa que se perdió. Entonces a la masa del uranio le vamos a restar la masa del torio y la masa de la partícula alfa. Esta masa que se perdió es esta m de acá. La energía liberada es la diferencia de masas, producto y el reactivo. Como está multiplicado por la velocidad de luz, es un número enorme. De acuerdo a la conservación de la energía, podemos considerar que la energía liberada en la desintegración se transforma en energía cinética. Q es igual a K sub F menos K sub I, donde K sub F y K sub I representan la energía cinética total después del final e inicial, respectivamente. Pregunta 3.2. Considerando que el núcleo de uranio inicialmente está en reposo y que el momento total del sistema se conserva antes y después de la reacción, determina la expresión y el valor numérico de la energía cinética de la partícula alfa, en términos de Q, la masa del núcleo de torio, y de la partícula alfa. Expresa tu respuesta en MeV. Lo mismo, momento, dos problemas diferentes, dos soluciones iguales. Momento. Y también conservación de la energía. Parece curioso esto de que todos los problemas de física se resuelven igual. La velocidad es cero porque está en reposo, pues el momento inicial es cero. Entonces el momento final es cero. Entonces básicamente el momento del torio menos el momento de la partícula alfa es cero. Por lo tanto, estos dos momentos son iguales. Ahora, no nos pide la velocidad del torio. La despejamos. Pero ahorita vamos a ver por qué. Tenemos esto de la conservación de la energía. Vamos a desarrollar esto. Tenemos la energía cinética del torio y la energía cinética de la partícula alfa. Como no queremos velocidad del torio, lo que habíamos despejado lo sustituimos aquí, nos da esto. Y como la energía cinética de la partícula alfa es esto, aquí, ahí. La tenemos dos veces. Desarrollamos esto, factorizamos, sumamos fracciones. Estamos de acuerdo en que 2 entre 2 es igual a 1. Estamos de acuerdo que todo número dividido entre sí mismo es 1. Toda cantidad entre sí misma es 1. Entonces la masa del torio sobre la masa del torio es igual a 1. Entonces esto es válido.
y así nos liberamos de ese 1 molesto que a nadie le agrada. Continuamos desarrollando esto. Creo que nos ha quedado claro a todos. Cámara de ionización. La detección de radiación alfa puede llevarse a cabo mediante una cámara de ionización. En esta sección consideraremos una cámara de ionización formada por un capacitor sellado de placas paralelas, cuya región entre ellas se encuentra un gas. Considera que las placas del capacitor poseen una sección transversal A, una separación entre ellas D, y están sujetos a una diferencia de potencial delta V. Pregunta 3.3. Determina el campo eléctrico y capacitancia de un capacitor de placas paralelas con superficie A es igual a 0.01 metros cuadrados y separación D igual a 0.01 metros, con un valor de operación delta V igual a 100 volts. El valor de la permitividad del espacio libre es epsilon 0, que es epsilon 0 igual a 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. ¿Qué es un capacitor? Un capacitor es una cosa que puede almacenar carga eléctrica. En este caso nos pone uno de placas paralelas, que son los más comunes. Básicamente, dos placas cargadas. Se genera un campo eléctrico entre ambas y así se almacena la carga. Nos pide la capacitancia y campo eléctrico. Sabemos que esto es donde salió de mis apuntes y del Resnick. La diferencia de potencial de un capacitor de placas paralelas es igual al producto de del campo eléctrico del mismo capacitor y la distancia entre las dos placas. Entonces despejamos esto y nos da esto, son números que conocemos y listo. Ahora, la capacitancia en general es igual a la carga que tenga el capacitor sobre el voltaje. No la conocemos, pero la podemos saber porque como son placas, la densidad de carga superficial por el área, así como ρ es la cantidad de masa en un volumen, sigma es la cantidad de carga en una superficie. Es qué tanta carga hay por superficie aquí. Bueno, creo que quedó claro. Se puede obtener porque el campo eléctrico también es igual a sigma sobre la permitividad del vacío epsilon 0. Hacemos lo mismo, sustituimos esto aquí, sustituimos esto acá, simplificamos, ponemos bonito y ya quedó. Una partícula cargada que se desplaza en una cámara de ionización llena de aire deposita su energía en ella para producir iones a partir de las moléculas de aire, cada uno formado por un electrón con carga negativa y un ion positivo con cargas -C y +C, respectivamente. Un E es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. La energía media necesaria para producir un ion en el aire es de 35 electronvolts. Pregunta 3.4. Si una partícula alfa con 1 megaelectronvolt depositas toda su energía en una cámara de ionización rellena de aire, determina cuántos pares de iones N producirán durante su paso y la carga Q que se depositaría en las placas del capacitor. Ten en cuenta que 1 megaelectronvolt es igual a 10 a la 6 electronvolts. Esto realmente no es nada difícil. Si nos pide el número de iones, te lo voy a poner así. Tú quieres chetos y tú tienes 500 pesos. Digamos que una bolsa de chetos cuesta 12 pesos. Si necesitas 12 pesos para una bolsa de chetos y quieres saber cuántas te puedes comprar, divides los 500 pesos que tienes entre los 12 que cuestan una bolsa de chetos. Lo que tienes entre lo que necesitas. Y así obtenemos el número de iones. Nada del otro mundo. Ahora, ¿cuál es la carga? Nos dicen que un ion tiene la carga fundamental. Si se crearon esta cantidad de iones, multiplicamos todos estos iones por la carga fundamental y es la carga depositada. Pregunta 3.5. Al depositarse esta carga en las placas, se producirá un pulso de voltaje. Determina el valor de este pulso de voltaje V. Despejar el voltaje de la forma de capacitancia con la carga depositada, capacitancia que conocemos y listo. Contador Geiger. El voltaje obtenido en la sección anterior es bastante pequeño. Una forma de producir pulsos más grandes de voltaje es a través de ionizaciones secundarias. Al ingresar partículas alfa al dispositivo, se ionizan algunas moléculas de aire. Si el campo eléctrico es suficientemente grande, los iones libres son acelerados y durante su movimiento ionizan más moléculas de aire, provocando una avalancha. Pregunta 3.6. Considerando la cámara de ionización descrita en la sección anterior, formada por el capacitor de placas paralelas, determina la diferencia de potencial necesaria para producir un campo eléctrico de 5 por 10 a la 6 volts sobre metro, valor límite para la producción de avalanchas. Solamente le puse un subíndice sub L de valor límite. Eso calculé porque son números. El voltaje obtenido seguramente te resultará bastante grande. Los contadores Geiger son detectores de radiación conformados por un cable cilíndrico de radio R sub A ánodo
y un metal cilíndrico de radio interno R sub B. Cátodo. La carga por unidad de longitud en el ánodo es lambda y en el cátodo es lambda negativa. El sistema se encuentra cerrado y el espacio entre los electrodos es llenado por aire. Y aquí la imagen del contador Geiger. La diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo en esta geometría está dada por la siguiente expresión. Delta V es igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 por el logaritmo natural de R sub B sobre R sub A. Pregunta 3.7. Obtengo una expresión para el campo eléctrico a distancia R del eje central del ánodo en función de las diferencias de potencial delta V, R sub A y R sub B. Para esta pregunta sale esto. ¿Esto de dónde salió? Me dirán. Bueno, aquí dice trampa. Esto es una superficie gaussiana. Sale de la ley de Gauss, que creo que va así. Ajá. Algo así. Bueno, básicamente esto es una integral y había que hacer unas cosas y usar una cosa que se llama superficie gaussiana. Entonces, básicamente lo que busqué era la superficie gaussiana para un cilindro. Y es eso, y bueno, este sí se trampa. Pero bueno, eso ya no importa mucho, porque nos piden el campo eléctrico en términos de la diferencia de potencial y los radios. En esta fórmula de acá no hay nada de esto, no están aquí. Pero lo que sí podemos hacer es lograr que esto se convierta en algo que podamos sustituir ahí y ahí agarrar lo que queremos. Esta lambda es la densidad de carga lineal, que es igual a la carga en una superficie. Entonces así, pues eliminamos las L's, porque aquí despejé el campo eléctrico para empezar, y aquí nos queda este término de acá. Este término lo despejamos y lo sustituimos ahí. Simplificamos, eliminamos lambda y voilà, tenemos lo que queremos. Solamente vamos a despejar el campo eléctrico y voilà, tenemos lo que nos pide el problema. Pregunta 3.8 y final. Considera un contador Geiger con radio R sub A igual a 100 micrómetros, R sub B igual a 1 centímetro, en el cual se desea obtener un campo eléctrico E igual a 5 por 10 a la 6 volts sobre metro, cerca de la superficie del ánodo. ¿Cuál debe ser la diferencia de potencial aplicada? Y para el final solamente nos dan los datos y es ponerlos en lo que acabamos de hacer. Sinceramente, esta no es una manera de terminar un problema de Olimpiada de Física. Los dos anteriores problemas sí tuvieron un buen final, este no. Pero básicamente es eso, y ahora sí, vamos con el Luis Daniel del pasado, el Luis Daniel del set. Y bueno, básicamente ese fue el examen teórico. Sí, se preguntarán por qué si todo está bien ahora, ¿por qué no lo hiciste así allá? Pues básicamente tiempo, presión y cosas por el estilo. Pero el punto es que ya quedó, y si quieren ver esto ahí en un documento, en la descripción hay un link a un drive con el documento. Cero virus, cero se aseguró. Y ya es todo. Y bueno, amigos míos, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya encantado, espero les haya fascinado. Si te gustó, déjame un like. Si eres nuevo, suscríbete. Si ya estabas, activa la campanita para que te notifique cuando yo suba un video. No me queda más que decirles que feliz Navidad y feliz año, porque este es el último video de años. Recuerda que en la descripción están mis redes, sin todas ellas como Luis Daniel Villa. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por ver este video y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Feliz año, felices fiestas, feliz todo.